Imagina despertar cada mañana y encontrar un regalo anónimo en tu puerta. Un café caliente. Una tostada. El único hilo de esperanza en tu vida arruinada. Durante meses, ella se aferró a ese misterio. Pero lo que Lara descubrió no era un ángel de la guarda. Era el hijo del hombre que ordenó matar a su marido. El dolor que los separaba era lo único que los unía. Ella lo odiaba. Él la protegía. Y ambos estaban a punto de ser quemados vivos por el secreto que él guardaba. Esta es la historia de Lara y Alejandro. Donde un beso nació de las cenizas. Y donde la redención no se compraba con dinero, sino con el alma. Quédate con nosotros, porque vas a descubrir que algunos amores son imposibles, hasta que llega el perdón. La mañana amaneció gris sobre el barrio del Carmen. La lluvia fina caía perezosamente sobre las calles estrechas y las aceras aún mojadas de la noche anterior. El reloj de la cocina marcaba las 5:42 cuando Lara Santiago, de 37 años, se levantó de la cama. La vieja cafetera goteaba en el fregadero, la radio tocaba una canción antigua de Luz Casal y, por un instante, el sonido de una motocicleta al detenerse afuera hizo que su corazón se acelerara. No era la primera vez. Hacía meses que, al abrir la puerta del pequeño piso donde vivía con sus 2 hijos, encontraba un vaso de café caliente y 2 tostadas envueltas en una servilleta. Ninguna nota. Ningún sonido. Ninguna explicación. Lara ya había intentado convencerse de que era un error, un gesto de algún vecino generoso. Pero el café venía siempre igual, el mismo aroma, la misma temperatura, a la misma hora. Como si quien lo dejara supiera exactamente cuándo se despertaba ella. Desde la muerte de Ricardo, su marido, 3 años antes, Lara había aprendido a sobrevivir con poco, trabajaba de limpiadora, cuidaba casas de urbanización y volvía tarde, agotada. Su pérdida, asesinado durante un atraco en una gasolinera, había dejado una herida profunda y una vida llena de silencio. Esa mañana, sin embargo, el silencio pareció más pesado. Abrió la puerta despacio. Allí estaban el vaso y las tostadas, envueltos en un paño limpio. Pero, esta vez, había algo diferente, un pequeño mensaje, escrito con letra firme y discreta. Perdóname por seguir haciendo esto. Solo quiero que tus días empiecen menos vacíos. Lara se quedó inmóvil, la nota temblando entre sus dedos. El olor del café parecía más intenso, casi doloroso. ¿Quién escribiría algo así? Guardó el papel en el bolsillo y, en ese mismo instante, tomó una decisión: a la noche siguiente, se quedaría despierta. Quería ver quién era el hombre, o el recuerdo, que dejaba ese gesto cada madrugada. La noche cayó densa. El barrio dormía temprano, solo el bar de la esquina y el sonido distante de un camión rompían el silencio. Lara se sentó en el sofá, con la luz apagada, los ojos fijos en la puerta. El reloj digital parpadeaba a las 3:57 cuando oyó el motor de la moto otra vez. El faro iluminó la calle. Un hombre bajó, con una chaqueta negra y el casco cubriéndole el rostro. Caminó despacio hasta el porche y colocó el vaso y las tostadas sobre el escalón, con la misma calma de siempre. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Lara abrió la puerta con fuerza. ¿Quién es usted? El hombre se detuvo, sorprendido. Por un instante, el sonido de la lluvia pareció cesar. Se quitó el casco lentamente. El rostro que apareció bajo la luz del poste hizo que la sangre de Lara se helara. Alejandro Durán, dijo él, con la voz ronca, casi un susurro. Lara retrocedió un paso. Sé quién es usted. Es el hijo del dueño de la gasolinera, el hombre que mandaba esa noche. Alejandro bajó la mirada. Lo sé. Respondió calmado. Y también sé que el nombre de mi familia arruinó la suya. Ella respiró hondo, el pecho ardiéndole. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué? Porque, hace 3 años, descubrí la verdad sobre lo que le pasó a su marido. Dio un paso al frente, sin acercarse demasiado. Y desde entonces nunca más he dormido en paz. A la mañana siguiente, Lara no fue a trabajar.
Pasó el día sentada a la mesa, mirando la nota e intentando entender lo que había escuchado. El apellido Durán tenía peso en toda la ciudad. La familia era dueña de la mitad de las gasolineras de la región y conocida por sus conexiones políticas. El padre de Alejandro, Antonio Durán, había muerto hacía 2 años, pero había dejado un legado manchado por corrupción y miedo. Ricardo, el marido de Lara, había sido gerente de una de las gasolineras de la cadena. La noche del crimen, fue testigo de un desvío de combustible y denunció el esquema. Horas después, fue encontrado muerto en el patio. La investigación nunca avanzó. Y ahora el hijo del hombre responsable de todo estaba allí, trayendo café y tostadas. Esa tarde, el portero automático sonó. Lara contestó con cautela. «Soy Alejandro», dijo la voz. «Solo quiero hablar». Ella dudó, pero abrió la puerta. Él estaba sin chaqueta, con una camiseta simple y el semblante de quien cargaba más peso del que sus hombros podían soportar. «Sé que nada de lo que diga cambiará lo que usted siente», comenzó él. «Pero mi padre no ordenó matar a su marido. Encubrió a quien lo hizo». Lara se cruzó de brazos. ¿Y eso qué cambia? Cambia el hecho de que hay alguien vivo que necesita pagar por lo que hizo. Alejandro sacó del bolsillo una carpeta envejecida y la colocó sobre la mesa. Dentro, copias de correos electrónicos, informes y mensajes antiguos. Encontré esto entre los papeles de la empresa. El nombre del hombre es Víctor Ramos, un exguardia de seguridad. Fue él quien disparó. Ella miró las páginas sin creerlo. ¿Por qué me está mostrando esto? Porque su marido fue asesinado por proteger la verdad, y yo, estoy aquí para terminarla. La noticia se propagó rápido, como todo en los tiempos modernos. Bastó que alguien tomara una foto de Alejandro entrando al edificio de Lara, y los comentarios surgieron en las redes sociales del barrio. La viuda y el hijo del asesino. Hay mujeres que no se dan valor. Debe estar comprando el perdón con café barato. Lara intentó ignorarlo. Pero el juicio del pueblo es como una marea sucia, invade hasta las grietas que uno creía protegidas. Alejandro, por otro lado, parecía no inmutarse. Seguía visitándola discretamente, ayudando con el proceso que reabría el caso, acompañándola al juzgado y trayendo, sin pedir permiso, el mismo café en las mañanas frías. Con el tiempo, el gesto dejó de ser extraño y pasó a ser un punto de luz en su rutina. Había algo diferente en él, una tristeza silenciosa, un tipo de dolor que parecía dialogar con el suyo. Cierta noche, mientras revisaban los papeles, Lara preguntó, ¿por qué le importa tanto? Él tardó en responder. Porque yo también perdí a alguien. Y no tuve el valor de luchar por justicia como usted. ¿Quién? Preguntó ella. Mi madre. Murió creyendo que mi padre era un hombre honesto. El silencio se apoderó de la sala. 2 soledades se reconocieron sin necesidad de palabras. El caso acaparó titulares locales. Hijo de empresario revela fraude en red de gasolineras. El nombre de Víctor Ramos reapareció, y con él, el peligro. Una noche, cuando Lara regresaba del trabajo, se dio cuenta de que la puerta estaba entornada. La luz del salón parpadeaba. Al entrar, encontró una nota rota sobre la mesa, el café derramado en el suelo y olor a humo en el aire. En la nota, solo 2 palabras escritas con rabia: «Cállate ya». Corrió hasta la ventana y vio un coche negro doblando la esquina. Llamó a Alejandro sin pensarlo. «Estuvieron aquí», dijo, jadeando. «Ya imaginaba que lo harían», respondió él. «Tranquila, voy para allá». Esa noche, él durmió en el sofá de su casa, como guardia, sin pedir permiso. Cuando ella se despertó, el café estaba listo. Y, por primera vez en años, Lara tomó café sin miedo al mañana. La noticia del atentado se propagó rápido en el barrio. Los vecinos cuchicheaban en las aceras, los curiosos se agolpaban frente a la puerta, y Lara, avergonzada, intentaba fingir que nada había pasado. Pero en el fondo, sabía,
Aquello no era un aviso cualquiera. Era una amenaza real. Alejandro insistió en que ella se fuera unos días. ¿No lo entiende, Lara? Víctor es peligroso. Ya no tiene nada que perder. ¿Y usted cree que yo sí? Respondió ella, firme. Ya lo perdí todo. No voy a huir de mi casa por culpa de un cobarde. Él suspiró. Entonces me quedo aquí. Al menos hasta que lo resolvamos. Ella quiso protestar, pero desistió. Había algo en su mirada que mezclaba protección y arrepentimiento, una intensidad que la desarmaba. En los días siguientes, la rutina se transformó. Alejandro empezó a arreglar las cerraduras, cambiar bombillas, cuidar el jardín. Pequeños gestos que, sin darse cuenta, hicieron que Lara se sintiera viva de nuevo. Por la noche, mientras los niños dormían, hablaban en el porche. Hablaban del pasado, de las pérdidas, de los sueños que ya no existían. Una vez, Lara preguntó, ¿cree en el destino? Él pensó antes de responder. Creo que el destino es lo que queda cuando nos equivocamos en todo lo que podíamos, y aún así queremos acertar. Ella sonrió. Y por primera vez, en mucho tiempo, sonrió de verdad. Días después, Alejandro recibió un sobre anónimo. Dentro, una fotografía antigua, amarillenta, que mostraba a Ricardo y a Víctor en la misma gasolinera, años antes del crimen. En el reverso, una frase escrita a mano: el pasado nunca muere. Solo cambia de dirección. Le llevó la foto a Lara. Cuando la vio, palideció. Esta foto fue tomada el día del cumpleaños de Ricardo. Recuerdo ese uniforme, dejó de hablar, con la mirada fija en un detalle. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. Esa marca, señaló el brazo de Víctor en la foto. Ese tatuaje. Ya lo he visto antes. Lara se levantó, fue al dormitorio, y volvió con un cuaderno de notas antiguas. Entre las páginas, había un recibo roto, firmado por un V. Ramos, fechado 2 días antes del asesinato. Estuvo aquí. Susurró. Ricardo me contó que un guardia de seguridad había venido a pedirle dinero prestado. Dijo que iba a resolver un problema. Alejandro tomó el papel con cuidado. Esto es suficiente para reabrir el caso. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que alguien estaba escuchando esa conversación, parado en la esquina, dentro de un coche con los faros apagados. Alejandro volvió a la antigua sede de la empresa de su padre, ahora abandonada. La fábrica de combustibles, desactivada, aún olía a aceite y óxido. Entró por el lateral y encontró la oficina cerrada, pero forzada recientemente. Alguien había estado allí antes. Sobre la mesa, una nota mojada por la lluvia: deberías haber dejado el pasado en paz. Salió apresurado, pero antes de llegar al coche oyó el chasquido de un mechero. Un segundo después, el fuego comenzó. Las llamas subieron por las paredes, engullendo los archivos antiguos, los recuerdos y el nombre de la familia Durán. Alejandro consiguió salir, tosiendo, el rostro cubierto de hollín. Cuando llegó a casa de Lara, ella corrió a su encuentro, desesperada. ¿Qué le ha pasado? El pasado, respondió él, sin aliento. Está intentando quemarme vivo. Esa noche, mientras él reposaba con el brazo vendado, Lara lo observaba dormir en el sofá. Las llamas se habían llevado casi todo lo que quedaba del Imperio Durán. Y, paradójicamente, fue allí, en las cenizas de aquello que un día los separó, donde nació algo imposible de contener. Lara se sentó a su lado. El silencio de la casa era profundo. Apoyó la mano sobre la de él, y él abrió los ojos despacio. Deberías descansar, murmuró él. Y tú deberías dejar de protegerme, respondió ella, suavemente. La mirada de ambos se cruzó. Era un encuentro entre culpas, perdones y promesas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Él se levantó, despacio, y antes de que surgiera cualquier palabra, la distancia entre ellos simplemente dejó de existir. Fue un beso lento, dubitativo, pero verdadero.
Un beso que decía todo lo que la razón jamás permitiría. Cuando se separaron, Lara tenía lágrimas en los ojos. Esto no debería haber pasado. Lo sé. Pero ya pasó. Los días siguientes fueron tensos. La policía, basándose en las pruebas entregadas por Alejandro, reabrió el caso. Pero Víctor había desaparecido. Una mañana, Lara recibió una llamada anónima. Una voz ronca, amortiguada, dijo solamente: el hijo del jefe pagará de la misma manera que el marido de la viuda. El pánico regresó. Intentó avisar a Alejandro, pero su teléfono estaba fuera de cobertura. Por la noche, la casa estaba sumida en silencio. Solo el viento golpeando las ventanas y el sonido distante de una moto rompían el aire. De repente, sonó el timbre. Lara corrió, con el corazón acelerado. Pero no era Alejandro. Era Víctor. «¿Me ha echado de menos, doña Lara?», dijo él, con una sonrisa torcida. «Usted y el jovencito han estado metiéndose donde no debían». Ella intentó cerrar la puerta, pero él empujó con fuerza. La botella de alcohol de limpieza cayó de la bolsa, esparciéndose por el suelo. Sacó el mechero. El fuego lo resuelve todo. Pero antes de que lo encendiera, Alejandro apareció en la puerta, viniendo de la calle. Hubo lucha, gritos, y el sonido metálico de un arma cayendo al suelo. Víctor tropezó, el mechero se encendió, y las llamas se propagaron rápidamente. Lara y Alejandro consiguieron salir, pero el fuego se apoderó del salón. Víctor quedó atrapado dentro, y el rugido del fuego engulló el pasado de una vez por todas. Los bomberos llegaron minutos después. Alejandro fue trasladado al hospital con quemaduras leves. Lara se sentó en la acera, cubierta por una manta, mirando el fuego consumir lo que quedaba de la casa. Un policía se acercó. «Señora Lara, encontramos algo en el cuerpo del agresor». Le entregó un collar manchado de hollín. Dentro, había una foto de Víctor y un niño pequeño. Ella miró aquello durante largos segundos. «Todo el mundo carga un dolor que el mundo no ve», murmuró. «Pero algunos transforman el dolor en odio». Días después, el caso se cerró. El nombre de Ricardo fue oficialmente limpiado. Alejandro vendió lo que quedaba de los bienes de la familia y donó la mayor parte a un instituto de apoyo a viudas y huérfanos de crímenes urbanos. Después, desapareció sin despedirse. Lara volvió a coser. Intentó seguir adelante. Pero todas las mañanas, al abrir la puerta, miraba al suelo, y se veía esperando, sin admitirlo, un vaso de café y 2 tostadas. Pasó un año. Y una mañana fría, con el sol aún naciendo entre los edificios, abrió la puerta y contuvo la respiración. Allí estaba. Un vaso de café caliente. 2 tostadas envueltas en una servilleta. Y una nota. Algunas deudas se pagan con dinero. Otras, con el alma. La mía solo se paga con amor. Ah. Ella sonrió, las lágrimas cayéndole. El olor del café era el mismo de siempre. Y por primera vez, ya no dolía. Hay amores que nacen de casualidades, otros de encuentros. Pero los más raros nacen del perdón. Y el perdón, cuando es verdadero, transforma hasta la culpa en camino. Lara abrió un pequeño café en el barrio, bautizado como Amaneceres de Esperanza. En la pared, una foto antigua, un vaso de café, 2 tostadas y una frase pintada a mano: todo comienzo empieza con un gesto simple. Y así, lo que comenzó con un misterio, terminó con redención. No como en los cuentos de hadas, sino como en la vida real, donde el amor no borra el pasado, solo enseña a seguir caminando, incluso cuando el suelo arde. La historia de Lara y Alejandro nos muestra que el verdadero perdón no es olvidar, es tener el coraje de reescribir el futuro en las cenizas del pasado. El café anónimo se transformó en Amaneceres de Esperanza, probando que el gesto más simple, hecho con verdad, puede curar las heridas más profundas. Alejandro pagó su deuda no con dinero, sino con el alma, y Lara recuperó su derecho a vivir.
Si te emocionaste con esta jornada de dolor y superación, no dejes de formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perder otras historias conmovedoras, activa la campanita y comparte este vídeo con quien necesite una dosis de esperanza hoy. Deja tu comentario, ¿tendrías el coraje de Lara para perdonar al hijo de tu verdugo? Queremos mucho saber tu opinión. Hasta la próxima historia, y recuerda, el amor florece donde el coraje lo permite.